Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bienvenidos a un nuevo episodio desde nuestra casa, la cabina. Este día con Jessica estamos muy contentas porque ¿qué episodio es este, Jess? Sandra, el episodio número 10, hemos llegado a nuestra primera temporada, así de rápido. ¿Te imaginas cuando recién iniciamos este proyecto nuestro? Veíamos tan lejano llegar al número 10 y yo creo que tener ya esta primera temporada es súper importante y significativo porque hemos discutido tantos temas relevantes, hemos tenido invitados tan especiales. Para no perder esa tradición, el día de hoy tenemos a una súper invitada, una colega muy querida que de cariño pues yo la conozco como Gabs. Ella ya se va a presentar. ¿Quién sos, Gabs? Hola, la verdad que estoy encantada de estar con ustedes. Siempre la verdad que a mí me encanta estos espacios para poder educar. Me presento, soy Gabriela Retana, nutricionista, dietista, especialista en salud hormonal de la mujer. Y pues ya tengo más de 9 años en experiencia en el área clínica, deportiva y ahora en salud hormonal. ¡Excelente! Sí, mira, aquí Gabs tiene un amplio currículum y recorrido y específicamente queríamos ahora, Gabs, hablar contigo acerca de la salud hormonal, porque sabemos pues que dentro de las personas que nos escuchan hay muchas mujeres y hoy quisiéramos conocer un poco más acerca del síndrome de ovarios poliquísticos, que sabemos es una problemática que actualmente la incidencia ha aumentado. Entonces, nos gustaría conocer desde la perspectiva nutricional cuál es la relación que tiene con respecto al bienestar hormonal y empezar pues por definir qué es el síndrome de ovarios poliquísticos y cómo afecta la salud hormonal de las mujeres. Sí, claro, la verdad que sí está siendo muy incidente. De hecho, 7 de cada 10 mujeres podríamos presentar este síndrome como tal. Ahora bien, solamente quisiera como introducir este concepto de salud menstrual. Esto es súper importante porque muchas veces no tenemos el conocimiento de qué es salud menstrual. Es un estado de bienestar físico, mental y psicológico que tiene todo eso relacionado con el ciclo menstrual. ¿Ok? Y la OMS lo define también no solo como una práctica higiénica, sino muy puntualmente como un asunto de salud y un derecho humano. Entonces, esto involucraría todo lo que podemos llegar como a mencionar en cuanto a educación, pero también espacios donde se hable de ello, que son espacios que nosotros no tenemos actualmente. Bueno, no sé si a lo mejor recuerdan algo de nosotros en el colegio, difícilmente que te decían que te iba a venir el periodo. No, sí, o sea, es algo... Eso no estaba. Exacto, entonces no hay salud menstrual, o sea, no tenemos programas de salud menstrual. Eso sí tienes razón, porque ya que mencionas el tiempo de colegio, yo solo recuerdo que llegó en una ocasión una marca de toallas sanitarias. Tienes razón. Y que nos enseñaron, vea, cómo se utilizaba esto y cómo debías ponerlo y todo. Pero sería lo que está diciendo Gabriela, lo reducido a la higiene, algo así bien es, puntual. Así es, pero en efecto no te enseñaban estos son los cambios esperados, esto es lo que tú tendrías que conocer acerca de tu primera menstruación o en lo sucesivo, cuál sería la normalidad, por ejemplo, si en eso no hay. Sí, no tenemos esos espacios y de hecho, pues deberíamos y creo que estamos como en un buen momento para nosotros, pues quizás ser pioneras de salud menstrual. Eso creo que es súper importante para enseñarles a todas las mujeres desde una edad temprana la importancia de conocer tu cuerpo. Ahora, de ahí ya podríamos comenzar a hablar del SOP como tal. O sea, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino metabólico que puede alterar tu salud en general. ¿Por qué digo en general? O sea, porque no es algo que solo se va a situar a nivel de ovarios, ¿ok? Sino que podemos tener diferentes tipos de irregularidades menstruales, hiperandrogenismo y también
podríamos presentar alteraciones con los niveles de glucosa o insulina o resistencia a la insulina, también como lo conocemos. Entonces, en realidad el síndrome de ovario poliquístico se va a ver diferente en cada mujer. Eso es súper importante. Es decir, yo puedo tener síndrome de ovario poliquístico, pero ser súper regular con mis periodos y no tener nunca irregularidades menstruales. Es decir, que ese no es un exclusivo criterio diagnóstico. Hay diferentes criterios de diagnóstico porque hay diferentes, por decirlo así, tipos de síndrome de ovario poliquístico, de fenotipos se le llaman. Entonces, de acuerdo a eso, lo primero es identificar cuál es el tipo de síndrome de ovario poliquístico que tiene la persona y de ahí tú partir para poder dar un abordaje, independientemente ya sea como médico, nutricional. Entonces es súper importante los criterios de diagnóstico que nosotros debemos de prestar mucha atención. A mí en particular a veces me llegan chicas con diagnosticadas, ¿verdad? Entre comillas lo podemos decir así, pero cuando yo les hago la entrevista realmente no han hecho toda como una evaluación exhaustiva, la cual evalúa todos esos criterios de diagnóstico como para terminar de identificar realmente qué síndrome de ovario poliquístico puede ser. Y lo que ya sabemos, que te dicen tenés SOP, mediquémonos, el anticonceptivo. Eso es como lo más común que llega a la consulta. Entonces, puede afectar de diferente forma. Y eso creo que es importante y un punto clave. Si sabemos en qué tipo de síndrome de ovario poliquístico tú estás, va a ser mucho más fácil poder tener un abordaje más integral. Claro, porque se vuelve más específico. Ideográfico sería, ¿no? Porque a veces me hace mucho sentido lo que dice Gabriela, porque es, yo tengo el síndrome y automático, yo también, y fíjate que yo estoy haciendo esto, y ya nos identificamos, pero no está como esta información de, no, hay distintos, hay específicos, y la importancia que tiene que sea un profesional quien te lleve en una evaluación, me imagino, a lograr identificar, no por el boca a boca, ¿verdad? Sino que realmente bajo un marco profesional, ¿no? Exacto. Y acá viene el apoyo multidisciplinario. Realmente médico, nutricionista, endocrinólogo y la parte, a mí, clave, el apoyo psicológico. Si nosotros tenemos un abordaje de esta forma, todo va a fluir mejor. ¿Ok? Porque a veces hacemos, o sea, tengo chicas que hacen como que todo perfecto, las indicaciones, pero no hacemos el trabajo interno, ¿verdad, Jess? Aquí claro. te dirás. Sí. Entonces yo no veo progresos. Entonces hagamos el trabajo interno y todo esto va a mejorar. Sí. Entonces todo va de la mano. Claro, sí. Y fíjate, me llamaba la atención lo que tú mencionabas de esta evaluación exhaustiva, pero ¿qué tipo de criterios o cómo una persona puede identificar que hay una alteración hormonal y por lo tanto debo consultar por ello? Primero sería clave que como ya tenemos salud menstrual, sabemos ese patrón de ciclo menstrual saludable. Conociendo o hablando más bien, explicando un ciclo menstrual saludable, no menor de 21 días, no mayor de 35. Tú te puedes situar y se puede mover a lo mejor en ese patrón. No necesariamente nuestro ciclo es un rango. Va a ser, exacto, no siempre como de 28 días, así como lo vemos en los calendarios o incluso, por ejemplo, en estas marcas de toallas femeninas que te dicen como 28 días y todo te lo marcan así. Pero no, hay mujeres que podemos tener ciclos cortos, hay otras mujeres que tenemos ciclos más largos. Independientemente de ello, ese debe ser como un rango. Entonces, creo que una primera señal tendría que ser que mi ciclo esté dentro de ellos. Y si no, es importante que sea nuestra primera alerta. Entonces, luego de ahí, nosotros identificamos realmente estas visitas con ginecóloga, ¿ok? Y este podría ser como una primera alerta o una primera señal, algo que nosotros es más fácil de identificar, ¿ok? Pero ya luego tenemos otros signos muy puntuales, como por ejemplo, el hiperandrogenismo. Ahí se desglosa la parte del hirsutismo, que es la aparición de vello facial en el área donde las mujeres pues no tenemos tanto vello facial, ¿no? Como que en la barbilla, el bigotito, ¿verdad? El bozo, toda esa parte. Entonces, claro que deberíamos de tener, pero de repente
te puede comenzar a aparecer mucho más de lo normal. O el vello te aparece ahora más grueso, aunque sea la misma cantidad. Eso podría ser como una señal y una alerta del hiperandrogenismo. Y obviamente también podría ser como más vellitos en tu piel, ¿verdad? Como tus brazos. En el como cuerpo más en general. peluditos. Sí, en tu cuerpo en general, pero como en el rostro es como lo más notorio, ¿no? Y bueno, otro punto también, el acné hormonal, que se aparece siempre de la misma forma, son como los mismos granitos, por decirlo así, y no es como que fueran ciegos, que le llamamos, ¿no? Pero no los puedes sacar y ese es un acné inflamatorio. Y se da puntualmente en el área como de barbilla, cuello, ¿no? Entonces hay mujeres que se localizan en esa zona. Se localizan ahí. Hay mujeres que incluso lo llegan, o sea, como mejillas, barbilla, cuello, a veces en la parte del pecho y a veces en la espalda, cuando es como muy intenso, ¿no? Y como les menciono, es inflamatorio, o sea que es como un barrito que siempre te va a brotar mes a mes y tú vas a tener esos brotes muy puntuales. Entonces esa es como la parte del hiperandrogenismo. Y ya luego pues está también la otra parte, la parte endocrina, que es como la resistencia a la insulina. De una manera simple lo podríamos mencionar como que tu cuerpo no está metabolizando bien los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? No producís la suficiente insulina para poder procesar bien tus alimentos. Entonces, volúmenes de alimentos muy grandes, carbohidratos o volúmenes de carbohidratos ya muy grandes, por decirlo así, comienzan a darte bajones de energía después de comer, nos da ese sueñito que todos conocemos también como mal del puerco, pero bueno, es la insulina. Cuando después del almuerzo, más que todo. El bajón. Sí. Y que lo normalizás. O sea, exacto. Yo creo que es sutil porque ay, es que acabo de comer, entonces lo das como bueno. Sí, ya por hecho de que te acostumbras. Sí, o sea, pasa, ya llega un tiempo en que te ha sucedido por tanto tiempo que ya no le prestas atención, ya es como esperado. Me voy a dormir unos 10 minutitos porque ya ahorita. Porque ya no aguanto. Sí, entonces eso es que la insulina está ya a tope luchando. Y bueno, por intentar disminuir la glucosa. O que pases, por ejemplo, somnolienta o con mucha pereza. O fatiga. Mucha fatiga, cansancio, dolores de cabeza. O sea, todo eso se puede como relacionar a este como punto muy específico de la parte endocrina. Entonces creo que esos son como los puntos clave. Ahora bien, todo esto, si nosotros tenemos chequeos constantes, o estamos alertas de nuestro cuerpo, pero podríamos diagnosticar a tiempo. Incluso más preventivo. Exacto. Porque en ocasiones tal cual, el síntoma se presenta ya cuando la enfermedad ha progresado lo suficiente. Pero si, como tú mencionas, te haces chequeos periódicos con tu ginecólogo cada año o cada 6 meses, de acuerdo al historial también familiar que exista, porque esto es otra cosa que ahorita me surge la inquietud. ¿Esta es un síndrome hereditario de cierta forma o es algo que pues se puede haber? Es multifactorial, ¿verdad? Pero puede haber una cierta línea genética también. Entonces, esto de multifactorial se refiere a que puede haber diferentes razones por las que yo desarrolle un síndrome de ovario poliquístico. La línea genética, la parte también fisiológica, ya luego vamos a la parte endocrina y aparte de eso, si tengo un mal patrón de hábitos en general, no hablando solo de alimentación, pues también ahí puede comenzar a afectarnos. Y creo que acá viene también clave mencionar otra hormona clave, o sea, hablando como que en salud hormonal en general, es el cortisol, que sabemos que es la hormona del estrés. Entonces, tú puedes tener todo perfecto, pero si ya luego tenemos como esos patrones o esos picos, vamos a llamarlo así, de estrés, el cortisol puede venir y alterar todos tus ciclos de sueño, periodo menstrual, y puede que no esté pasando como esto deba pasar, ¿no? Y aparte de eso, también altera el ritmo circadiano. Sabemos que el ritmo circadiano, de una forma simple de explicarlo, es como nuestro reloj biológico. ¿Qué significa? Que tu reloj biológico obedece a este patrón, que cuando hay luz estamos despiertos y cuando hay oscuridad tenemos que dormir. Entonces sabemos que en ciertas horas de la noche, como que el cuerpo aprovecha la segregación de ciertas hormonas y nos ayuda pues a ser más funcional en el día. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, tu día, todo un buen día, por decirlo así, se va a predisponer de un buen ciclo de sueño, no. Porque de ahí se desglosa todo, tu nivel de energía, tus antojos del día, o sea, la grelina y la leptina, que sabemos que son las hormonas de la saciedad, se recargaron
Y si no les pongo yo este ejemplo, que es como que anduviéramos el teléfono 20% todo el día. Entonces, no es hablar solo de ciclo menstrual. O sea, como que tenés un ciclo regular o no, come esto, no. Sino que es en realidad un patrón de hábitos. O sea, es como todo nuestro estilo de vida. Y precisamente por eso mencionabas que era multifactorial, porque hay otros aspectos pues que están incidiendo en la presentación o no de este síndrome. Y puntualmente con la alimentación, ¿cuál es esta relación que existe entre la nutrición y los desequilibrios hormonales? ¿Cómo podríamos, digamos, minimizarlos o cómo también puede potenciarse un desequilibrio a través de la alimentación? Bueno, creo que en general yo siempre les menciono el abordaje que tendríamos que enfocarlos en un patrón de alimentación antiinflamatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho patrón alimentario que podría enfocarse en generar inflamación generalizada, no solo como que inflamación a nivel abdominal, retención de líquidos y obviamente todo esto ya conlleva a, cuando me refiero a inflamación generalizada, pero es más a nivel celular, órgano celular, exacto, no es como que me inflamé y estoy súper, no sé, mi cara más redonda. Hay mujeres que sí les pasa, de verdad, les pasa, pero es más que todo, como tú lo mencionas, como a nivel interno y a nivel celular. Entonces, eso es como uno de los abordajes clave. Entonces, si hablamos ya luego como en cuanto a alimentación, ahí entramos en que hay que disminuir un patrón de alimentos, más que todo la base de trigo. Por ejemplo, gluten, ¿verdad? Hablamos ahí, por ejemplo, de pan francés, que es nuestra base alimentaria prácticamente, ¿verdad? Sí, en nuestro todo país, lo relacionado, claro, como pan francés, pan dulce. Pero imagínate qué complicado se vuelve entonces. Súper. Como sí, porque lo ves contextual, o sea, es una variable que está bien presente en nuestros es cultural, hábitos, claro, pero es, o sea, te está necesario. Es lo que, ajá, es lo que te está afectando negativamente, pero ajá, ahí se vuelve entonces muy difícil de continuar, ¿verdad? Con las recomendaciones. Sí, precisamente es que hay una base. Estos alimentos son proinflamatorios porque contienen esta sustancia llamada gluten, que es la proteína del trigo. El trigo o este gluten, mejor dicho, y que de hecho no solo está presente en el trigo, sino que también en otros productos que no deberían contenerlo, porque la industria alimentaria se utiliza para aumentar el volumen o mejorar de pronto algunas características como sabor o textura. Elasticidad. Así es. Ajá, es como pan más esponjoso. Ajá, correcto. Entonces eso complica todavía más para una persona que requiere reducir su ingesta de gluten, hacerlo, porque está presente en casi todo y en lo que ni siquiera debería estarlo. Exacto. Entonces, y más por nuestra base cultural. O sea, ya les mencionaba pan francés, pan dulce, pan de caja, aunque sea integral, aunque sea blanco, es base de trigo, rapiditas, o sea, nos resuelven la vida, ¿verdad? Pero son bases de trigo, aunque te compres la rapita de chía y la última rapita que puede salir con muchos otros ingredientes, ¿no? Pampita, luego postres, productos empacados, que en la mayoría de ellos, pues, también no solo se traducen en trigo, digámoslo así, sino que acá también podría mencionar todo el patrón de alimentos procesados y ultraprocesados por la gran cantidad de conservantes, todas las sustancias químicas y aditivos que podrían llegar a tener. Todo eso afecta directamente a que tú tengas una alimentación proinflamatoria. Creo que en la relación de alimentación, a mí me gusta ser como muy flexible en cuanto al patrón de alimentación con mis pacientes. Pero si tú llegas en un punto de SOP como en crisis, por decirlo así, mi punto principal es, bueno, yo les digo así, como hacerte un reset hormonal. Entonces, en ese punto, yo sí necesito que elimines estos alimentos para que tú tengas una mejor tolerancia más adelante. Y probablemente algo clave es que los problemas digestivos están muy ligados a los problemas hormonales. O sea, a veces vos tenés un montón de problemas digestivos, pero en realidad es porque es un trasfondo a nivel hormonal. ¿Okay? Entonces, hago como ese patrón, digamos, de reset hormonal, le llamo yo, y ya luego comenzamos a incorporar esos alimentos, claro, en una menor carga diaria,
pero ya van a ser mejor tolerables. Ahora bien, eso es como lo ideal, ¿no? No es que vamos a comer como una persona celíaca que cero gluten, pero yo les digo, reduzcamos la carga de consumo diario, porque sé que nuestro patrón cultural es muy difícil, o sea, es muy, muy difícil y a veces llega a ser hasta un poco frustrante con los pacientes, que es como que, pero si es que es todo lo que como, que en la mañana me como un típico con pan y en la noche rapiditas o llevo almuerzo sándwich, no sé. Entonces, esa es como nuestra realidad actual. Entonces, acá lo importante es educación, o sea, mucha educación y como les digo, el apoyo multidisciplinario. Y acá viene también, para mí, la ayuda con la parte psicológica, porque es un cambio total que tenés que hacer realmente. Y de hecho, lo conversábamos en otro episodio, el cambio de comportamiento es algo que no sucede de la noche a la mañana. Definitivamente. Y es bien complicado. Exactamente. Y sobre todo, si estas personas, bueno, nos vamos a enfocar en este caso a mujeres, estás acostumbrada a un patrón de comidas, a una disponibilidad alimentaria y que debido a este trastorno endocrino hormonal tú tengas que cambiar tu patrón y porque, o sea, sí hay malestar, pero eso en ocasiones no es suficiente para modificarlo porque hay otros aspectos involucrados y ya. No, sí, y me hace todo el sentido del mundo lo que están diciendo porque lo hemos conversado con Sandra en otros momentos y yo siempre le digo a Sandra, es que no es suficiente que una persona tenga la capacidad de darse cuenta que algo le hace, entre comillas, vamos a decir, daño o que le ocasiona un malestar. Ese principio de la responsabilidad individual es algo que yo siempre trato de enfatizar. No podemos apelar a una responsabilidad individual como el factor de voluntad suficiente y casi que absoluto para que se generen cambios conductuales. Yo creo que de entrada, si tenemos esa percepción como profesionales, de entrada ya empezamos flojos o mal. Porque no, al contrario. El análisis funcional de la conducta nos dice que los cambios de comportamiento corresponden a contextos y a consecuencias inmediatas. Como seres humanos, lo inmediato es altamente seductor. Es tal cual, ¿verdad? Entonces, hacer el cambio de decir, no, bueno, estoy en una situación y me gustó cómo empezaste, Gaby, hablando de este término. Me sorprende porque no lo tenía dentro de mí. Sí, tener este concepto de salud menstrual y ir entendiendo también como, ok, ¿cuál es mi diagnóstico? ¿Cuáles son mis cambios? ¿Y cómo llegar a esos cambios? Y que de eso se necesite el acompañamiento profesional, el psicológico también, para que ese cambio vaya teniendo, como todos, altos y bajos. Yo siempre hablo de los reajustes. Uh-huh. Siempre van a haber reajustes. Uno empieza un cambio y no es que pasas de A a B, que bonito fuera, ¿no? Pasas de A a B. Ya di el salto, ya estoy del otro lado. No, a veces es A, te saltas al C, luego regresas al B. Es decir, vas haciendo reajustes constantes porque tenés que ir entendiendo a qué responden tus comportamientos y por qué se mantienen. Cuáles son esas variables que vas a ir modificando de a poquito y que a veces pesan tanto que no las podés cambiar de un solo. Como el hecho de, ok, tú lo decías, mi historia de aprendizaje por años ha sido este tipo de alimentación. Me estoy sintiendo mal y me estás diciendo que lo tengo que cambiar. Uh-huh. No va a ser de la noche a la mañana, sino que acompañar y decir, ok, vamos haciéndolo progresivo. En psicología hay un término que se llama aproximación gradual. Uh-huh. Es decir, te aproximas de a poco, como ir subiendo una escalera. Primero una, primero la otra, y luego a veces hay que regresar otra vez 2 escalones abajo para reforzar, pero luego vamos a subir otra vez al siguiente nivel. Es decir, te vas aproximando de a poco. Y esto a la larga, según la investigación, es mucho más favorable que los cambios sean sostenibles, porque eso es bien importante decir. A veces nos puede sorprender un paciente, y a mí nunca me alegra cuando un paciente pareciera que de la noche a la mañana se dio el cambio. Yo siempre tengo como... Total. ¿Verdad? Se activa. Es alerta. O sea, sí, pero no sé cómo explicarlo. Exacto, sí, pero no, porque es muy, muy importante prestar atención y decir, ok, este cambio va a ser sostenible, porque es tan radical, va a ser sostenible. Y habrán casos que nos sorprendan y que a lo mejor sí, pero será uno dentro de muchos. Pero usualmente la tendencia sabrá, Gaby y Sandra, que no, que es momentáneo. Y luego otra vez, porque no se había consolidado. Y en psicología decimos, para aprender primero hay que saber qué necesitas aprender,
entrenar, es decir, repetir ese aprendizaje para que luego haya habituación. Y una vez ya empieza la habituación, entonces ya empieza la consolidación. Entonces sí es bien complicado lo que estamos hablando porque no es tan sencillo y no es fuerza de voluntad, y que muchas veces las mujeres hemos aprendido a responsabilizarnos y decir, es que yo no tengo fuerza de voluntad para hacer estos cambios. Esta narrativa que nos hemos creído durante mucho tiempo porque nos la hemos escuchado también por mucho tiempo. Reforzado. Ajá, entonces cuando tú vas donde tu profesional, y yo me imagino yendo contigo, Gabri, y que tú me digas, ¿y por qué no lo hizo? Y este sentido de responsabilidad y su fuerza de voluntad, porque hay que decirlo, hay profesionales que sí creen mucho en la fuerza de voluntad, pero nosotras no. Qué bueno, me gustó sus caras. Pero ir enfatizando, ¿no? Que es un proceso y requiere varias etapas. Y el apoyo multidisciplinario. Sí, y creo que acá algo como mencionar el entorno, o sea, tu entorno o te favorece o te afecta. Sí. Imagínate, tú queriendo no comer todo eso, sí, y tú no me dejarás mentir, Jess, sí, eso puede ser lo que haga fracasar. O sea, exacto, tú puedes tener toda la voluntad. Sí. Pero eso te puede hacer fracasar, o sea, el entorno. O estar enfocada, pues, de reconocer, bueno, sí, necesito hacer estos cambios, pero constantemente te están, no, pero esto. Y sabes que nosotros lo hemos dicho con Sandra, Gaby, o sea, la importancia de que son o factores protectores, sí, que te van a proteger y te impulsan, sí, y te ayudan, o te perjudican, te hacen vulnerable el proceso. Porque lo que tú dices, a lo mejor yo estoy en mi proceso, y hagámoslo algo muchísimo más simple. En casa, ¿no? Que yo estoy en mi proceso a lo mejor y me he quitado varias cosas con el hecho de decir me he quitado, a lo mejor no las he comprado. Porque sabemos que si usted compra un producto y ese producto está en casa, las probabilidades de que usted lo consuma son altas. Y esto no es magia, esto es psicología básica, porque la probabilidad es que el producto está ahí. La disponibilidad. Y esa disponibilidad te va a llevar a tomarlo. Pero si no está, no lo ves, pensar en que tengo que ir al súper a comprarlo, pensar que me tengo que movilizar, son barreras, ¿no? Te distancia. Pero ¿qué pasa? Mira, te traje este postre que no sé. Yo como, qué complicado, ¿no? Porque el ambiente, y en terapia yo solía decirlo, el ambiente no está cambiando en este momento. Quien está cambiando es usted. Exacto. Y el quien está generando cambios y quien se está cuestionando cosas es usted. Pero el ambiente por el momento no está cambiando, y va a ir cambiando a medida que usted genere cambios, porque hay una retroalimentación constante, definitivamente. Pero los primeros meses de los cambios, el ambiente está casi que intacto, él sigue su curso y las variables van a estar ahí, pero a medida van avanzando, obviamente se tienen que ir abriendo o reactivando y adaptando, pero es un proceso y no es tan sencillo. No. Sí, realmente. Y me encantó como ese término que usaste de psicología, de la parte de aproximación. Aproximaciones graduales. Eso, me encanta. Yo realmente lo digo como en consulta, como a veces llegan todos decepcionados, como, mire, la verdad es que yo no iba a venir, ¿verdad? Y yo como que, bueno, porque se basa en un cambio corporal. Y yo, no, yo me siento, o sea, sí, pero no. Entonces, bueno, lo que yo hago la entrevista, y por ejemplo, a veces me dicen como que no pudieron hacer ejercicio, algo tan simple, ¿no? Como decir, mira, no hice nada, está bien. Y bueno, no pasa nada, pero según lo que me has contado, antes te tomabas 6 sodas en la semana y hoy te tomas 2. ¡Wow! Súper bien. Resaltar otros logros que muchas veces las mismas personas lo invisibilizan. Porque minimizan. Ajá, porque eso, lo minimizan, sí, porque se enfocan como, no, pero es que tenía que haber logrado cero. Es o todo o nada. Exacto. Y esa teoría del todo o nada es como, no, es lo que yo intento como enfocarme con ellos y decirles como, bueno, mira, no, yo prefiero que tú lo hagas en un 60% todos los días, pero hacémelo todos los días y hacer el mes. O si hoy no hiciste nada, pero ahora te tomaste los 2 litros de agua, wow, me encanta, porque es que ese es el hábito que yo necesito. Y al día siguiente retomas la rutina, pero no vamos como que este patrón de cultura de la dieta que cabe mucho aquí en el SOP realmente. ¿Por qué? Porque si tenés SOP, ¿qué te van a decir? Dieta restrictiva, quítate los carbohidratos. Entonces es como ese o todo o nada. Tienes razón. Entonces va realmente, y por eso lo hago como mucho énfasis. Yo me encanta trabajar de la mano con la parte psicológica. ¿Por qué? Porque yo sé que mis pacientes van a consultar al médico, ginecólogo, o sea, él va a hacer lo que yo le diga. Pero lo que más me cuesta es que me tomen unas citas con psicología. Sí. Y no es porque tal vez algunos
tienen como mucho acceso, pero no creen que esto realmente influye. me va a ayudar para que fluya. Entonces, eso creo que es como uno de los factores más importantes también. Sí. Que obviamente comenzamos hablando de la alimentación, pero es como un trasfondo. O sea, todo es un trasfondo. No, claro. y si te das cuenta, es que, y yo creo que por eso Jessica y yo trabajamos juntas, porque sabemos que la nutrición y la psicología, en este caso estamos hablando del comportamiento y elecciones, están íntimamente relacionados. Exacto. Entonces, todos estos aspectos que requieran un cambio de comportamiento, no solamente lo puede abordar el especialista en nutrición, sino que requerimos a alguien como Jessica, que gracias. Por supuesto. Gracias ahorita. Sí. Súper. que se encargue precisamente de eso, pues. Pero qué difícil, porque lo que dice Gabriela es completamente cierto. Y que creo que a lo largo de todos estos episodios que hemos grabado, me parece tan relevante enfatizarlo, que todos los profesionales con los que hemos conversado hemos llegado a ese punto, ¿no? La importancia de los abordajes y las problemáticas multidisciplinarias. Es prácticamente como repetitivo. Dos cosas. Uno, esto del trabajo multidisciplinario, y dos, el factor que juega la familia. O sea, realmente, si te fijas, Andrea, y hacemos una recopilación, han sido... El entorno siempre sale. No podés separar a la persona del entorno. Es que estamos inmersos en ellos, y en estos entornos es donde surgen todas estas problemáticas. Y lo que decís es completamente importante. La nutrición, psicología, hay comportamientos, hay personas, no nos podemos desligar. No, exacto. No. Y por eso es que todo esto tendría que abordarse con una mirada integral. Y como tú iniciaste, en ocasiones llegan esas mujeres a tu consulta y el diagnóstico está a medias, o no es todo esto a detalle, pues, sino que hasta que tú haces una entrevista más a profundidad te vas dando cuenta de todos estos vacíos que no se lograron obtener, porque no es que la persona tiene que saber, en este caso el que consulta, no es que yo tengo que ir a todos estos especialistas, sino que el especialista tiene que decirte. Es su labor de educar este camino, este proceso. Exacto. Y eso me lleva, Gaby, ¿quiénes son los profesionales que más suelen como referir tu trabajo en este entorno? Porque me parecería interesante si es que llega el paciente, entre comillas, que se dio cuenta por la red social. Mire, yo vi que necesitaba venir con usted, o si hay como esta alianza que tú sientas que se ha consolidado a lo largo del último tiempo de profesionales, que sea el doctor o la doctora quien te refiere a ti. Creo que en los últimos años es como que sí tengo mi equipo, por decirlo así. O sea, porque hay médicos con los que he trabajado, digamos, de la mano, ginecólogos con los que a lo mejor también me apoyo o tengo referencias. Incluso muchas veces me llegan como referidos porque yo les pregunto como, ¿alguien te refirió o un amigo? No sé, vea. Y bueno, te encontré en Instagram, uno. Búsquenla en Instagram, por favor. Por favor, Nutri Gabriela Real. Muy bien, Gabriela. Y bueno, uno, te encontré en Instagram. Dos, me refirió tal médico. Dependiendo. Acá los más comunes son los ginecólogos. Ginecología es como el que más frecuente me va a referir. Ya luego es raro cuando me van a endocrinólogo o están como que trabajando algo con un endocrinólogo, o sea, como que algo de salud metabólica, por decirlo así. Es como que él nota que hay algo y le dice como, ok, vaya donde la nutricionista. Es ahí, pero generalmente es ginecología. ¿Ok? Entonces ya luego yo les pregunto como que, ¿y te hicieron exámenes? ¿Te hicieron ultra? ¿En sangre o cómo? Contame, ¿verdad? Ya me empiezan a contar. Historia clínica más detallada. Exacto. Y ahí es como que, ok, siento que les ha hecho falta esto. Y si no les han hecho exámenes en sangre, pero yo veo como que signos físicos muy puntuales también, ya luego les digo como, ok, te voy a dejar estos exámenes que afortunadamente eso sí se nos permite, ¿no? Como dejar exámenes analíticas
un poquito más completas. Yo dejo al principio como unas básicas y de acuerdo a eso, si me salen mal, ya dejo más profundas, ¿no? Ujú. Y así, y a veces que no han llegado con nadie y primero es conmigo. Eso te iba a preguntar. Sí. Si había un porcentaje significativo de mujeres que llegas contigo por otro, digamos, voy buscando otra cosa. Llamémosle la famosa pérdida de peso. Pérdida de peso. Sí, hablemos de, no lo quería decir, pero bueno, Sí. era evidente. Es como el tema sensible. Sí. Llegan justamente con este motivo de consulta y tú ahí te vas dando cuenta de decir, no, aquí hay algo más. Sí, Ajá. total, chicas. O sea, creo que, y vamos a eso otra vez, a salud menstrual. ¿Por qué? Porque yo hago una evaluación de salud menstrual en mi consulta nutricional. O sea, yo obviamente te voy a hacer todo lo que los nutricionistas convencionales van a hacer, Ujú. pero yo me enfoco también en salud menstrual. Última fecha de regla, cada cuánto te viene, tenés calendario, veámoslo, revisémoslo. Cuando te chequeaste por última vez con la ginecóloga, ¿qué te dijo? Entonces ahí me doy cuenta que hay mujeres que ni siquiera saben cuándo les viene el periodo. O sea, Sí, y es sí, como, pareciera. de verdad, y es como, no, fíjate que no me ha venido desde hace un año. Y yo, Dios mío, me estoy infartando. Y así, pensándolo en este momento. Te lo desde hace- prometo, es claro, así. sí te Entonces, creo. a veces llegan que quieren perder peso y yo digo como que, no, es que eso va a ser imposible. Entonces ya vengo yo y les digo como, ok, vamos a intentarlo, pero yo necesito que vaya donde la ginecóloga. Ordenémonos, les digo, como comencemos comiendo bien, comencemos con hábitos buenos, pero necesito que de la mano vayamos con, primero, la ginecóloga, segundo, hacete estos exámenes y luego vas con ella y se los mostrás y les contás que ya estás conmigo, pero necesitamos como que te hagan un chequeo. Yo esperaría que todo esté bien, les digo, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, nada, no necesariamente. Una mujer al inicio de las relaciones sexuales, solo por eso vas a visitar la ginecóloga. Sí, es cierto. No, Ajá, está o sea, este mito, no, ¿no? Esta idea. Ujú. porque me voy y me hago la citología. Claro. Entonces, no. Entonces, creo que ahí Pero no hay, más es que es ginecología, pero no, es así, Ajá. no debería de ser así. Es que no es el enfoque preventivo. Vuelvo Pero es que a es lo que dice mismo. Gabriela, o sea, la salud menstrual no está en... Y a mí me parece ahorita hasta como chocante porque es que es real, ¿no? O sea, no está en nuestro como mapa de tener, bueno, hablemos tanto ahora de moda de salud mental que a veces ni sabemos a qué estamos diciendo, pero Sí. hablamos tanto de salud mental, hablamos tanto de salud en general, pero salud menstrual, es decir, no. No se escucha. ¿Y cuántas Total. mujeres hay? En Pero me gusta lo que estás Sí. diciendo, Gaby, porque les mostrás como la ruta, no el camino de Ujú. vamos a ordenarnos, vamos a ir Sí. de a poco y vamos a empezar a evaluar realmente cómo estamos. Y eso usualmente no me recuerdo yo que un nutricionista me lo hablara. No. Es decir, creo que no tenés como esa sensibilidad. Eso es lo que a mí me sorprende, que no estábamos sensibilizadas a eso, sino hay una razón Sí. para ir. Ajá, Entonces, ujú. exacto. Pero ahí vamos a otra cosa que también se ha reforzado a lo largo de esta temporada, la importancia de los especialistas, porque Sí, en este caso sí. Gaby Sí, sí, sí. es nutricionista y dietista, pero con una especialidad en salud hormonal. Por lo Sí, tanto, sí, su sí. visión es completamente diferente. Sí, sí, sí. Y tal cual, o sea, tú vas a poder orientar a esta persona con un foco a eso y que Ujú. lo hemos conversado durante este momento, es multifactorial y que puede afectar otros aspectos también, pero es eso, pues que tú tenés como esa mirada de esto tenemos que explorarlo y por lo tanto referís a los demás especialistas, pero qué importante es saber acerca de esto de la salud Sí, menstrual totalmente. realmente. Y fíjate que a veces les explico, porque bueno, yo hablo un montón en mi consulta, o sea, yo me encanta hablar. Venga con tiempo a mi consulta. Yo sí, de hecho es como que, ok, programo y si llegas tarde para mí es una frustración porque Claro. no te voy a dedicar el tiempo todo lo que yo quiero escucharla Sí, y sí, todo, sí. ¿no? Entonces, bueno, me gusta como hablar y a veces les explico todo esto como que vaya la alimentación, bla, bla, bla. Y a él le digo como que, ok, ¿querés perder peso? Lo vamos a hacer, ya les doy como rango referencia de pérdida, pero si nada de eso está ordenado, no vamos a perder peso. No quiero que te frustre, bla, bla, bla. Aún cuando ya les he explicado todo, al final es como que, pero ¿y
¿cuántas libras crees que me voy a perder? Y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero es que mira, es como esa desprogramación. Total, Fíjate, más bien porque es la cultura de la dieta. sí, Vuelve a ser horrible. Y volverá a aparecer. Sí. Y yo, bueno, esperemos que vayas a la tendencia. Pero yo, dame paciencia, Diosito, ¿verdad? Ay, te entiendo. Sí, pero ya luego sí. algo que les hace como regresar más motivadas es el bienestar. O sea, decir como, ok, y una semana intenté no comer tantos alimentos inflamatorios y me sentí pero espectacular. Exacto. Y ya luego dicen, pero fíjate que las otras semanas no, entonces yo me sentí súper mal. Entonces, cuando ya entran en ese estado de bienestar, a mí me encanta que les pase eso, como que lo logré y luego regresé. Porque ahí eso es lo que más las motiva a regresar. Sí. Entonces yo le digo como, mira, súper bien, porque si no, no hubieras notado que así te sentías todo el tiempo y así andabas todo el tiempo. Entonces, no conocías algo distinto. No lo conocíamos. Entonces el cuerpo se asusta totalmente. Sí. Y lo dijimos, es normalizar el malestar. Pero, exacto. Y fíjate que como hemos hablado acerca de esto de la cultura de dieta, que, ay, no, con Jess nos reímos porque, ay, difícil. Sí, es un tema que está muy arraigado aquí y que, pues sí, es una plataforma que utilizan muchas personas como para tener gente. Es que es lo que vende. En realidad, la cultura de la dieta vende. Pues y si tú quieres facturar, en cualquier profesional, hasta los que no son profesionales, sabemos que facturan de eso. Sí. Y yo tengo muchos pacientes así como que un paréntesis de decir como vienen conmigo, pero como no ven resultado, ¿verdad? O sea, después de todo lo que les Porque expliqué. es que ver resultados es eso, un número. Un número en la báscula, pero bueno, el cuerpo se está acomodando y después van dando a otro profesional y luego regresan y es como que te habías hecho, ¿no? Te quemé la pata. No, y ya después me lo confiesan, ¿verdad? Y yo, bueno, no pasa nada, ¿verdad? O sea, tranquila. Pero sí, la verdad, creo que tenía razón. Creo que necesito tu enfoque. No está mal querer enfocarte en verte mejor, pero tenés que, o sea, enfocarte primero en salud y bienestar y secundario nos vamos a ver mejor. O sea, tú te proyectas como te sentís a nivel interno también. Sí, lo que sucede es que es esto, pues el entorno va reforzando que esa sea la prioridad. Y en ese sentido yo quería hacerte esta pregunta, que es que también algunos profesionales lo promueven. Entonces ahí es donde uno está como más perdido. Pero si es verdad que todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tendrían que perder peso para mejorar su salud hormonal, o hay otros enfoques que sean igualmente efectivos, porque usualmente la pérdida de peso, saliéndonos de este marco de salud hormonal, es lo que te lo voy a decir, lo que se receta para todos los padecimientos, porque es como supuestamente lo que te va a curar todo, pero te pones a pensar tú, hay personas con un normopeso, entre comillas, que tienen padecimientos metabólicos, padecimientos hormonales. Entonces, ¿qué le van a recetar a esa persona? Si el peso ya no es una variable que pueda considerar el otro profesional, es como, me quedé sin herramientas, básicamente. Es como rayos, ya no le puedo decir pierda peso, porque es que no es eso. Sí. ¿Pero qué es? Entonces, yo creo que eso es como bien complicado. Y cuando llegué a mi consulta diciéndome, tengo SOP y me dijeron que tengo que bajar de peso, entonces por eso me mandaron con la nutricionista. Entonces, bueno, yo les explico, bueno, tú puedes tener SOP. Les pongo ejemplos. Una persona que tiene una complexión delgada puede tener SOP, les digo. Y otra persona que tiene una complexión un poquito más robusta, una mujer más curvilínea, también puede tener síndrome de ovario poliquístico. Pero ¿tú qué crees? A esta persona se le va a pedir que pierda de peso, a una sí y a la otra no. Entonces, ¿qué quiere decir? Es igual si una persona tuviera hipertensión o diabetes. Las dos pueden tener o no. Entonces ya se entran como que hacen un cuestionamiento y es como sí. Entonces, quiere decir que de un 100% de todo lo que puede afectar, podría llegar a ser el peso un 10%, uno de los factores, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? No debemos de indicar solo la pérdida de peso. Definitivamente que no.
porque el peso es lo último en realidad en lo que deberíamos de enfocarnos. O sea, como que tenés esta enfermedad porque tenés obesidad o sobrepeso según lo desfasado de diagnósticos que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces es como, bueno, no. O sea, mire, usted no se preocupe. Vamos a intentar, o sea, ya le explico yo la composición corporal, ¿no? Porcentajes de grasa, masa muscular, que es más importante, pero deberíamos de enfocarnos en otro patrón y en este caso, hablando de síndrome de ovario poliquístico, 1, alimentación antiinflamatoria. Y claro que se puede comer rico y no enfocarse en esos carbohidratos refinados, sino en otros tipos de carbohidratos como granos enteros, granos integrales, vegetales almidonados. Ahora, gracias a Dios, existen otras opciones en el mercado que están como y también lo probamos, ¿sabes? En el episodio anterior. Con Sensato, ¿no? Sí. Es una muy buena opción. Muy sí. buenos productos, me encantan. Y entre menos procesados sea tu alimentación, menos procesados y ultra procesados hayan, es mejor. Esa es como una regla base para mí. Entre más natural es tu alimentación, es mejor. Entonces, vamos a ese punto. Luego, movete. No me importa dónde venga el movimiento. Eso es lo que yo les digo. O sea, yo necesito lo que sabemos, ¿no? 30 minutos diarios. Lo general, 150 minutos semanales. Pero les pongo un mínimo. Ok, tengo una rutina muy acelerada, que ahora vivimos en rutinas aceleradas. O sea, ese es nuestro patrón de estilo de vida, lamentablemente, ¿no? Entonces les pongo una meta mínima de 3 veces a la semana. Y como les mencioné, no me importa dónde viene el movimiento. O sea, si hoy caminaste más, corriste, trotaste, bailaste, fuiste a una clase funcional, CrossFit, no importa. Pero necesito comenzar el movimiento, a ponerlo en mi día a día. Sí. O sea, así como yo ya sé, exacto, que voy a comer a tales horas, que luego, no sé, si estudias, vaya, a tales horas tenés clase, a tal hora yo me voy a mover y voy a hacer ejercicio. Ya luego que lo incorporas, ya yo comienzo como a hacer también énfasis en el ejercicio de acuerdo a las fases de nuestro ciclo, ¿verdad? Que eso ya es totalmente diferente, ¿no? Pero es súper importante y es súper clave. Sí. Pero es que es cierto, porque, bueno, porque sí hay cambios hormonales a lo largo del ciclo. Hablemos de un ciclo normal. Entonces esto puede influir en tu rendimiento físico. Es decir, hay momentos en los que tenés un poco más de fuerza, más resistencia. Exacto. Hay otros en los que ciertos ejercicios te van a dificultar más. Y a pesar de que ya tenés una rutina establecida, pues entonces eso sí puede... Qué importante que tú hagas esa distinción y decir que es un aspecto esperado y que puedes hacer esas adecuaciones en el entrenamiento, porque puede ser que haya frustración de, bueno, ya había logrado esto, entonces ¿y por qué ahorita me cuesta tanto? Y, ay, no, volver a lo anterior, por ejemplo, pero sí, eso, qué chivo, no sabía. Sí, entonces lo mismo que tú decís, vaya, no es lo mismo que tú vayas a entrenar en tu fase lútea, que es los días previos al ciclo, o sea, en tu premenstrual, una semana antes. O sea, la misma mancuernita de 5... Te lo juro. Te va a pesar, o sea, 80 libras. O sea, de verdad. Te digo que es terrible. Es como, ¿y qué pasa si yo ya levantaba esto? Yo ya dominaba esto. Sí. Pero si tú vas a entrenar el mismo entreno y los mismos pesos en tu fase folicular, que después de que te termina el periodo, o sea, la regla, o sea, ahí estamos, pero es que espectaculares levantamos. Entonces ahí, o incluso, vaya, entender todo esto, dominaríamos el mundo más de lo que ya estamos dominando las mujeres. Sí. O sea, de verdad. Porque yo vamos a hablar del podcast ahora. No es lo mismo venir a grabar en un premenstrual que yo, o sea, hasta mi memoria no está tan bien, quizás ando más sensible, más cansada, a venir a grabar yo en mi fase folicular, que estoy en mi fase folicular. Es como excelente, me cayó este ciclo, o sea, de verdad. Y que tú te sientes, ¿no? Y me siento conoces mejor. Tu cuerpo y es como empoderadísima ese día. Exacto. Sí, entonces, nada puede salir mal. Imagínate que nosotras programáramos las actividades de acuerdo al ciclo. ¡Wow! O sea, es que domináramos el mundo más de lo que ya. Definitivamente. Exacto. Pero sí, eso sería una utopía. Porque, tal cual es eso, el ritmo de vida acelerado y que las actividades se realizan a lo largo del mes, pues. No es que tú puedes decir, bueno, no, solo en la fase folicular voy a trabajar. No. Una paciente me dijo la semana pasada, hace como 2 semanas, como le expliqué todo el ciclo menstrual, ¿no? En la consulta, y me dice, ¿qué? Pero y entonces, solo como una semana estoy bien. Y yo,
Sí. Bueno, mira, sí, si no entiendes esto y no te cuidas, solo una semana vas a estar bien. O sea, pero si ya logras cómo acoplarlo, comer de la forma adecuada, esto es más, o sea, te ayuda muchísimo más a fluir. Entonces, alimentación, movimiento es clave, buena calidad de sueño, muy buena higiene de sueño para mí es clave también. Y me gusta mucho la parte holística. O sea, yo me voy como por la parte holística, como mucha introspección, mucha meditación y obviamente la parte como consultas con tu psicóloga, ¿verdad? Como ya, lo demás yo ya sé que lo pueden hacer, pero es como para cómo sobrellevar el estrés. Herramientas, porque todas podemos tener acá la misma situación de estrés, pero no todas vamos a reaccionar diferentes. Tú me lo dirás, Jess. Claro, entonces yo necesito que te den herramientas específicas. O sea, tú puedes buscar ahora tantas psicólogas que están en redes sociales, pero por supuesto que no todas vamos a necesitar lo mismo, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Porque justo, ¿no? Cada uno tiene y vamos a partir de una historia de aprendizaje muy, muy particular. Exacto. Es decir, la manera en la que yo he aprendido a lo largo de mi vida a afrontar los eventos, a posicionarme, a sobrellevarlos, es muy distinto a lo mejor como Sandra los ha aprendido. Entonces, las dos vamos a lo mejor necesitar ante una situación distintas herramientas para algo con la misma palabra, estrés. Pero es distinta la herramienta porque partimos de cosas muy particulares. Así que me encanta que digas eso, Gaby, porque es completamente acertado. O sea, el profesional en psicología, yo siempre lo digo, o sea, es ideográfico. Cada persona puede tener el mismo título de diagnóstico, pero cada persona necesita herramientas bien puntuales y a veces unos lo necesitan más, otros menos. O sea, la utilidad es distinta. Sí, y de la mano como un punto o un bonus, digámoslo así, para mí también sería la disminución de disruptores endocrinos. No sé si han escuchado los disruptores endocrinos. Sí. Por ejemplo, bueno, el que yo te podría mencionar que es muy común, los plásticos. Ah, sí, los plásticos. Ajá, que, exacto. Por ejemplo, hay algunos herméticos, botellas que te dicen libres de BPA. El BPA es un conocido disruptor hormonal. Actualmente hay muchos productos libres de este compuesto, pero hay otros que no son libres de esto, incluso detergentes. En general son sustancias químicas, pues, ajenas a tu organismo que pueden llegar a generar una alteración a nivel hormonal o acentuarla en personas que ya tienen desequilibrios hormonales. De hecho, bueno, actualmente se está dando a conocer más o yo lo he escuchado más, el uso de herramientas para cocinar que no sean de plástico, por ejemplo, las cacerolas, como el teflón y todo eso, no hay que utilizarlo. Exacto. Este es un mega paréntesis, pero que de mucha pero es que va de utilidad. la mano, porque si tú te enfocas en reducir estas cosas, que ahora estamos rodeados de disruptores endocrinos, pero si te enfocas en reducir todo esto, también vas a apoyar a todo lo demás que ya estás haciendo. Es decir, por ejemplo, si tú vas al trabajo y llevas tus toppercitos de plástico, cámbiamelos a toppers de vidrio. El vidrio siempre va a ser mejor. La tapita de plástico, pero bueno, si no tocan tanto, ¿verdad? Es mejor que lo lleves todo de plástico, ¿no? O las botellas, tantas botellas lindas que ahora están, pero las no de solo metal de plástico. son buenas. Vámonos por lo de metal. Sí. Todo lo antiadherente en general, ¿ok? Entonces eso es como hacer cambios o igual como paletas, espátulas, ahora como podrían llegar a ser de madera, siempre y cuando tengan un buen proceso de desinfección, que ahora existe, ¿verdad? Pero hay unas que vienen como curadas, por así decirlo, que evitan como que se alberguen los microorganismos, que sabemos que antes, por eso dijeron como ya no usemos nada de madera, ¿no? Entonces, eso también podríamos como ponerlo en práctica, ¿verdad? O el uso también, por ejemplo, de tazas en casa, vasos, menos plásticos, todo eso tendríamos que tomarlo en cuenta. Y si podemos y tenemos el acceso, que aquí ya es un poquito más difícil, por ejemplo, los desodorantes que contienen tantas cosas o productos cosméticos que contienen aluminio y demás, ¿verdad? Eso creo que es un poquito más difícil porque estos productos son obviamente muchísimo más caros, ¿verdad? Un desodorante libre de aluminio te puede costar de $15 en adelante. Bueno, pero hay alternativas naturales, ponerte limón. Hay alternativas naturales, ¿no? O hay como más los económicas. Los limones están caros. Sí, también, imagínate la crisis. Son súper caros, sí, exacto, ¿verdad? Entonces, pero todo eso lo podemos comenzar a hacer. Creo que sí hay un poquito más de conciencia actualmente de los disruptores endocrinos.
incluso en la Unión Europea se están haciendo cambios muy significativos. Y creo que a nivel de Latinoamérica ahora estamos un poquito más conscientes, por lo menos en esos aspectos, y se promueven mucho. Pero sí, realmente, en mi caso, les comparto, hace 2 años vivo sola, pero obviamente para equipar mi casa en ese momento, mis utensilios fueron del Dollar City. O sea, yo me equipé en Dollar City, ¿verdad? Y yo digo como, ok, o sea, tengo todavía como utensilio, ¿verdad? O cacerolas de Teflón, que son como las más baratas. Y yo estoy en un punto como yo de la transición. Estoy haciendo transición, pero por supuesto que económicamente es un cambio significativo. Entonces, bueno, no te digo como que, ok, mañana vamos a renovar todas nuestras sartenes y todo, ¿no? Pero vamos poco a poco. Eso creo que podría generar un cambio significativo e iría también de la mano con todo el abordaje que hemos mencionado anteriormente. Y qué bueno que hiciste mención acerca de estos aspectos, porque si bien el enfoque era acerca de la nutrición, pero todo esto se vería reducido si no tomamos en cuenta los demás factores que también están influyendo en la salud hormonal de las mujeres. Entonces yo considero que esta recomendación que nos has dado es sumamente importante porque es de utilidad práctica, pues de reconocer qué elementos, además de la alimentación y los otros aspectos que hemos conversado, pueden estar afectándome. Y de esta forma, como ya dijimos, una progresión, cambiarlos. Entonces yo quisiera, pues para cerrar, si tú quisieras mencionar algún consejo o algo importante acerca de este tema, porque en lo personal creo que he aprendido mucho acerca de lo que nos has mencionado. Son desde conceptos hasta enfoques que yo desconocía, y qué enriquecedor pues saberlo, porque es finalmente para utilidad de quienes nos escuchen y que vamos también avanzando en el aspecto de nutrición en nuestro país, pues que no nos quedamos con el mismo, ay, es que tiene que perder peso o que tiene que seguir estas recomendaciones tan generales, sino que hay especialistas como tú que ven esto de manera más integral, y eso es algo muy valioso. Sí, muchas gracias, Sandrita. Y la verdad que creo que un consejo principal es un enfoque preventivo. O sea, no esperes a sentirte mal. Hay un porcentaje como de un 20% de todas las mujeres que consultan que ahora no llegan como porque, mira, quiero perder peso, sino que a veces llegan como que, ok, me quiero sentir mejor. Ay, pero eso es un avance también. Yo casi lloro con este tipo de pacientes como, oh, ¿qué enfermedad tenés o algo? La historia clínica, ya ¿no? hasta tú estabas predispuesta. Exacto, como la historia clínica. Y es como, no, fíjate que yo me siento bien con mi cuerpo, pero quiero comer mejor, quiero como estar saludable. Y yo, wow, me encanta. Entonces, quiero aprender a comer, te dicen a ya veces. yo enfoco como todo esto parte de salud menstrual también. Ya le introducimos. Sí. Entonces, un consejo que le daría es ese. No esperes a tener un problema, a que no te venga la regla o tantas cosas que mencionamos ya, ¿no? Sino que más bien enfoquémonos en una salud preventiva. Ese sería uno. Y si tú ya tenés un problema hormonal, independientemente sea síndrome de ovario poliquístico u otro problema, creo que acá tendría que mencionar que seas paciente en tu proceso, porque los problemas hormonales metabólicos llevan mucho tiempo para poder ver resultados, por decirlo así. O regularse, o sea, es como, yo les menciono, o sea, imagínate que todos cómo están de alborotadas sus hormonas. Sí. Entonces, como para que vayamos intentando regresar a la normalidad, que tal vez es una normalidad que quizás nunca tuvimos y nunca nos dimos cuenta. Creo que acá vendría un punto clave de ser muy paciente y de buscar profesionales que sean certificados cuando buscas información. Ahora tenemos mucho acceso en todos los aspectos, ¿verdad? Es buenísimo, pero también es de tener mucho cuidado. En este caso, el trending ahorita es salud hormonal y salud digestiva. Entonces, ¿qué pasa? Cierto. Te van a vender muchísimo ahorita. Sí. O sea, yo veo profesionales, colegas que ahorita están vendiendo cosas hormonales y yo digo como que, ok, o sea, mira, no es que esté mal, ¿verdad? Porque todos necesitamos facturar, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero yo a veces veo y digo como tips y yo digo como, ok, o sea, no, pero tenemos que saber un límite. Entonces, yo a veces les pregunto cuando me dicen como, un ejemplo, mira, vi que no podía comer X cosa. Y yo, ok, ¿dónde lo viste? No, es que lo vi. Y yo, ¿dónde lo viste? TikTok. En TikTok. Claro. Ok, ¿y viste de qué profesional era? Veámoslo, o sea, discutámoslo. Ok, y si seguís cuentas certificadas, profesionales,
¿verdad? En este caso, buscar espacios donde podamos aprender, creo que sería uno de los principales. En este caso, la verdad que agradezco a ustedes por el espacio en el que nos están educando en muchísimas áreas. Entonces creo que a todos sus oyentes, creo que ese sería como un punto clave, o sea, como la paciencia, obviamente, y buscar fuentes certificadas. O sea, porque no todo se te va a traducir en perder peso, como ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? O igual, como hablar de salud hormonal no es hablar solo de SOP, por ejemplo, hipotiroidismo. O sea, como obviamente, o cualquier alteración con la tiroides, te van a decir hacer un plan hipocalórico, perder peso. Anda con la nutricionista. Entonces, es lo mismo, tristemente, ¿verdad? Definitivamente. Pero me gusta lo que estás diciendo, Gaby, porque fíjate que en psicología se llama alinear expectativas. Cuando el paciente llega con unas expectativas a partir, obviamente, de sus necesidades, ¿no? Expectativas de necesito establecerme bien y estar bien pronto. Entonces, entender lo que tú dices me parece tan valioso, entender que es primero ir entendiendo y conociendo, ¿no? Y me gusta tu enfoque. Le das la oportunidad a la persona que se cuestione cosas. Y para mí eso me parece fabuloso. La duda a mí me parece de esas herramientas valiosas que necesitamos quizás ahora más que nunca, porque estamos expuestos a muchísimas cosas, pero dudar de esto que estoy viendo realmente es aplicable para mí. ¿Quién lo está diciendo? Debería de, a veces llegan a la consulta con miedo de preguntarte. Yo siempre les digo, vamos a investigar juntos. A veces necesitamos los dos empezar con este proceso de investigar juntos, porque es darle ese espacio a saber que la alianza con tu paciente se va a ir fortaleciendo en la medida que la expectativa estén alineados, saber hasta dónde te puede ayudar tu profesional, pero también la expectativa que sea realista lo que tú necesitas. Porque a veces yo puedo tener una expectativa fantabulosa, ¿no? Y a lo mejor no, ¿verdad? No se aplica, adapta. no es exacto, no está adaptada. Entonces, a partir de eso, y eso que tú dijiste, veamos, ¿dónde lo viste? Quiero también entender de dónde viene esta información. Creo que es una manera muy sutil, pero muy poderosa de llevar a que la persona vaya creando también un criterio de ir entendiendo de dónde y cómo viene la información. Y te admiro mucho porque de hecho creo que son profesionales así que deberíamos de visitar y saber dónde están. Y creo que por eso existe Ley del Efecto, porque queremos que tengan una visión en el sentido de tanto la persona que busca ayuda por distintos problemas, saber con quién ir, pero también que dentro de los especialistas siempre hay especialistas que dan la milla extra y pareciera que tú la das porque es educar y dar ese espacio y que no siempre, a veces en la consulta todo es tan rápido que no tenés ese tiempo a veces de educar. Entonces realmente me parece fabuloso tu trabajo en ese sentido, que le des ese espacio a tus pacientes. Así que para mí ha sido de aprendizaje total. Creo que el episodio anterior y este episodio cada vez todos tienen su punto relevante, pero me ha encantado mucho esto que tú haces y que realmente, a mi parecer, va a ser de mucha utilidad para las personas que lo puedan escuchar y ir entendiendo. Y que te busquen en las redes sociales, por favor. Redes sociales como Nutri Gabriela. Muy bien. ya la experiencia. Sí, Gabs, muchas gracias por hacer el tiempo de estar aquí con nosotras. Esperamos que no sea el primer episodio que nos acompañas. De hecho, como dijimos al inicio, esta es pues el cierre de nuestra primera temporada. Sí. Imagínate. La primera de muchas. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, para escuchar este episodio, no se olviden que estamos en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, Deezer y por supuesto en YouTube también nos pueden buscar como La Huella Azul. Así que muchas gracias. No hay excusa para no escucharlas. Así es. Me encanta. Muchas gracias a ustedes realmente por invitarme. Como les mencioné a un inicio, me encanta hablar en estos espacios. Me encanta educar. Eso creo que es lo que a mí más me gusta de mi profesión. O sea, como poder educar y poder mostrarte que tú realmente puedes tener un estilo de vida diferente con las herramientas que ya posees. Simplemente hay que hacer, o sea, como reestructurarnos. Entonces me encanta muchísimo eso. Y bueno, espero que todas las mujeres que ahora nos están escuchando realmente se cuestionen cómo está su salud menstrual.
y que visitemos a un ginecólogo, no porque, no sé, tuve alguna alerta ahí, no, o sea, visitarlo periódicamente. Sí. Ok, entonces eso creo que es como mi mensaje final, o sea, como siempre estar alerta de tu salud menstrual. Gracias, Gabs. Un gusto estar con ustedes. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.